Emilio Cárdenas Elorduy, doctor en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Nuestra facultad? Nuestra facultad, Nuestra exactamente. facultad. Exactamente. Sí. Un tema, José Luis Martínez Hernández. Pues sí. Un tema como todos los tuyos que puede ser que no conozcamos, pero nos motivas a acercarnos a ellos. ¿Cómo no? O podemos conocerlos y es un momento de recreación también de esos personajes. Entonces, por todos lados están vivos tus recuerdos. Están muy vivos y sobre todo nuestro amigo, porque debe ser tu amigo, José Luis Martínez Hernández. Embajador, ya fue en Hungría, actualmente embajador en Turquía. Wow. Importantísimo, porque ahí están invasiones de migrantes en la guerra, espantoso. Bueno, y el problema con Ucrania. Y entonces es un punto diplomático importantísimo para mandar información a México. Es un amigo de más de medio siglo, con el que conversé en la casa de su padre, y es un testimonio de mi archivo, que ya sabes es muy extenso, un extraño testimonio porque estaban las cenizas de su padre, de José Luis Martínez Rodríguez, al lado. Él vino de Hungría porque había muerto su papá, que había nacido con la Constitución mexicana, es de 1918. Casi llegó a los 90 años, don José Luis Martínez. El gran humanista, diplomático, director de Bellas Artes, director del Fondo de Cultura Económica. Bueno, la cultura de México, ya verás lo que digo con él, recordando a su papá. Pero tuve el gusto de ser muy amigo de él, de nuestro embajador, que está haciendo una labor realmente clave en este momento crítico del planeta, y una gente que fue un gran promotor cultural también él. Se pasó toda la vida en el FONCA, ¿no? Ahí en lo que fundó Flores Olea, ¿no? El centro... El fomento de la cultura, ¿no? Pero además un diplomático que ha tenido muchos puestos en varios países. Y me da mucho gusto recordarlo y recordar a su padre. Entonces, bueno, y decirlo también, es hijo de dos íconos de la cultura mexicana. José Luis Martínez, papá, y su mamá, Amalia Hernández. Nada más. Nada más, entonces. Nada más. Pero él va ahí haciendo un trío fantástico de símbolos de nuestra cultura y afortunadamente luchando por los intereses de nuestro país desde Turquía. Pues lo conocemos ahora aquí en Aprender a Envejecer. Tenemos el privilegio en esta ocasión de estar en la Casa Biblioteca de José Luis Martínez. Hace menos de 6 días, el día 22 de marzo, después de la primavera, José Luis Martínez se fue a conversar con sus amigos, seguramente la biblioteca privada más rica de México. Son, yo creo que más de 60,000 libros. Fueron muchos los vínculos, especialmente con una amistad muy cercana con su hijo José Luis, pero hubo un vínculo especial que es Manuel Alcalá, un gran director de la Biblioteca Nacional de México, embajador en la UNESCO, un gran erudito que había sido mi maestro de fonética francesa, entre otras lenguas, un lingüista excepcional, que era vecino de José Luis Martínez, a unas cuantas cuadras, es Kepler también, ¿verdad? Sí. Un vecino de José Luis Martínez y que revisaba a quien le leía sus textos y con quien yo tuve una relación especialmente estrecha cuando estudiaba en París. Y ahí lo conocí en algunas reuniones. Y después yo tuve la fortuna de tenerlo en mi casa muchas veces, con la excusa de ver películas documentales que yo realizaba para la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre Alfonso Reyes, sobre Juan Rulfo, sobre Carlos Pellicer, sobre Octavio Paz. Y le interesó muchísimo y organizábamos unas cenas en las que acudía también Ali Chumacero y José Luis, su hijo. Debo decir que muchas veces José Luis tenía que irse como a la 1 o 2 de la mañana porque tenía trabajo muy temprano y en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y su papá y Ali se podían quedar hasta las 3 de la mañana después de una rica cena
que preparaba mi hija Valerie y que demostraba un apetito pantagruélico, el de tu papá. 2 sopas, 3 postres, 4 pasteles, que era un signo de su apetito por la vida, por el mundo, por los libros, por las amistades. Esa vitalidad, era un hombre ya mayor de 75 años quizá cuando sucedía esto, y le encantaba comer bien, leer bien y asimilar el universo. Esta es la relación que se hizo estrecha con estas visitas a ver películas documentales en 16 milímetros sobre sus amigos. Agradezco mucho, José Luis, la oportunidad. Lamento que sean estas condiciones, pero estamos haciendo un archivo de testimonios de los creadores del siglo XX del Instituto Nacional de Bellas Artes y será una fuente de investigación sobre este hombre excepcional que es José Luis Martínez. Viniendo hacia la calle de Rousseau, en donde está esta biblioteca casa, pensé cómo describir a quien pueda ver estas imágenes quién era José Luis Martínez. Y lo más cercano a lo que llegué es a una metáfora. Si sucediera un cataclismo cósmico y desapareciera toda la cultura mexicana y llegara un venusino y como Sagún tuviera que encontrar a un informante, a un Antonio Valeriano de Azcapotzalco, con que este venusino pudiera hablar con José Luis Martínez y si hubiera sucedido el milagro de que se conservara su biblioteca, podría reconstruir la historia de una nación, que es México. Estoy absolutamente seguro que es lo que sucedería si solo quedara en el planeta o en el territorio México un solo hombre y pudiera, como aquel Valeriano, Antonio Valeriano en náhuatl, que aprendió latín y español, informarle sobre qué había sido la patria de los mexicanos. Si algún hombre en el siglo XX pudiera haber hecho eso, ese era José Luis Martínez. José Luis, sin duda, porque fui testigo del amorosísimo vínculo permanente con tu padre en los últimos 20 años, acompañándolo a todas las ceremonias a donde iba, a las cenas, en fin, había una relación más que de padre a hijo, de un amigo que compartía las mismas funciones de hombres cultos y funcionarios en el más alto sentido al servicio del Estado mexicano o de la patria mexicana. ¿Qué recuerdas tú de cosas concretas en que hayas tú apoyado las investigaciones de tu padre en los libros que produjo? Hacemos las antologías de las obras de los jóvenes creadores, los memores, ¿no? Y además apoyamos mucho la producción del libro, ¿no? ¿Recuerdas de Cuevas se lanzó como candidato a la presidencia, ¿no? Cuevas contra la imposición? Sí. Una gran pancarta ahí en la zona rosa. En la zona rosa, donde hizo un mural efímero. Sí. Ya poca gente se acuerda de esto, ¿no? Claro, pues. Por ahí alguien publicó un librito que se llamaba A Gritos y Sombrerazos, que me gusta mucho el título. Una periodista, una serie que publicó con la culpa del periodismo cultural, sobre estos pleitos, los diferentes pleitos que ha habido, digamos, en los 60 por acá, no los muy viejos de la época de Siqueiros. Sí, en los 60, realmente, lo que es la ruptura, ¿no? Que fue así tan importante quizás como aquellos que se dieron en los 30, ¿no? Claro. Y tu padre es el que abre Bellas Artes a las tendencias y que venga la lucha y que el público vea todo lo que tiene que ver, ¿no? Me acuerdo una vez que en pleno 68 llegó la policía a tomar la escuela de Esmeralda, ¿no? Y entre otras pruebas de que había ahí complot, era que habían encontrado un hacha que era la cosa de los bomberos, ¿no?
estas cosas Sí, para sí. apagar incendios, te Claro. con la manguera y un hacha, ¿no? Y lo tenían como prueba De un complot, ya estaban armados. Sí. Mi padre escribió, hay un paquete enorme ahí con los manuscritos, verdaderos manuscritos. Manuscritos. ¿No? Él escribía y todos sus libros a A mano. mano. Y, aunque él escribía muy bien a máquina, le gustaba más escribir a máquina. Y mi hermana le regaló una computadora, una laptop, que usó un poco, por ahí encontré algunas notas de él, pero muy poco realmente, no logró seducirse, dejarse seducir más bien por la... Creo que es extraordinario, y de eso tú eres testigo, que la obra que realiza tu padre como historiador de la literatura y historiador de México, iniciándose tan joven en los 40, 50, 60, es la obra de un solo hombre. No era un becario, no era un hombre que tuviera un equipo de investigadores a su disposición. Es realmente monumental y heroico la labor de investigación de un hombre solitario que sin equipos de instituciones de investigación haya realizado una obra tan vasta y tan esencial. Y otro libro que él también buscó mucho las ilustraciones y que también es excepcional en la historia bibliográfica mexicana es El Mundo Antiguo. Sí. Un poquito cuéntanos de esto. Bueno, este libro se hizo cuando era secretario de Educación. Bravahoja. Don Víctor Bravahoja. Él lo invitó a hacer esta obra. Pero un hombre que dedicó una vida, cada día de su vida, a una labor de difundir, preservar, cuidar, enriquecer la cultura de México, estoy seguro que estás de acuerdo conmigo. Es un caso único de esos 75 años de los que habla Alichu Macero de amistad, en que fue y es el modelo del promotor cultural, del creador de cultura, de instituciones, que debe quedar como un landmark, como un ejemplo para todo aquel que quiera rescatar la memoria y fertilizar la imaginación de los mexicanos. Pues ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos, mi queridísimo Emilio. Qué hermosa imagen creaste con... Si un venusino, no por el venusino, sino si el mundo se acabara y quisiéramos rescatar a alguien que pudiera hablar de la cultura mexicana, sería este hombre, ¿no? Absolutamente. Mira, yo creo que, bueno, yo le debo una cosa muy importante. Hizo mi primer película era con la voz de Alfonso Reyes, Ajá. porque grabó un disco para la universidad. Y quien lo llevó a grabar, ya Alfonso Reyes muy grande, fue José Luis Martínez. Me contó cómo lo llevó para grabar el primer disco que se llamaba Voz Viva de México. Sí. Y luego yo hice célebre extraordinario, ¿no? trabajo Extraordinario. de Radio Y entonces yo le debo eso, porque sin eso no hubiera hecho mi primer película, porque tenía la voz de don Alfonso. Y luego tuve la fortuna de ser vecino de él en la colonia Anzures, muchos años, bueno, como 30, y luego de un amigo de él que era compañero de escuela primaria de banco, su compañerito se llamaba Juan José Arreola. Ah, su amiguito Imagínate. de Mesa Banco. Ajá. Y mi casa, cuando luego me cambié, era Río de la Plata, y mi recámara daba a la recámara de Juan José Arriola. No. Y Juan José Arriola se la pasaba jugando ping-pong y ajedrez con Juan Rulfo, que eran amiguitos los tres. Arriola, Rulfo y José Luis Martínez. José Luis. Imagínate lo que se nos ha dado Jalisco, ¿no? Y todos estudiando en Guadalajara. Le tenemos realmente un reconocimiento. Una deuda. Sí, con un, bueno, ahí nació Azuela, Yáñez, en fin, ha dado una cantidad de grandes escritores del Paso, ¿no? Tenemos También que... era de Sí, Jalisco. sí, de Guadalajara, ¿no? Ajá. Y nuestro amigo Hugo Gutiérrez Vega, tu maestro y amigo mío, Queridísimo ¿no? maestro, poeta. Entonces es lindo recordar a estos hombres y sobre todo este documento que duró pues unas 2 horas con el hijo de José Luis Martínez, en donde ya tocamos temas muy de su vida privada, de las cosas familiares, ¿no? Porque yo había hablado con su papá de cuando era director de Bellas Artes, del Fondo de Cultura, embajador en
en Atenas, embajador en Perú, en la UNESCO, en fin, íconos de nuestra cultura, tanto José Luis Martínez Hernández como su mamá y su papá. Que ese es otro de los grandes puntos a destacar en la historia y en la vida de este hombre, porque muchas personas, muchos padres, madres, siendo tan fuertes, tan poderosos, tan valiosos, no dejan crecer a los hijos, hay una sombra. No, los hijos quedan como en la sombra. Y este caso no es eso. No. No, este floreció con tuvo su propia luz. Su Que propia eso luz. habla también de una búsqueda personal. Muy importante, sobre todo en esa carrera diplomática, en donde su padre fue tan importante, y él está jugando actualmente un papel importantísimo para Importantísimo en informarnos Turquía. de lo que está pasando por el Mar Negro. Muy bien. Pues, mi querido Emilio, te veo el próximo domingo en vivo y a todo A color, todo como color. debe Aquí de nos ser. vemos.